Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy quería compartir con ustedes el tema de el miedo. Entonces, bueno, ¿qué es el miedo? El miedo es la señal que nuestro cuerpo o nuestra mente emite cada vez que identifica algo como una amenaza. Además de identificar algo como una amenaza, también nos hace pensar si nosotros tenemos los recursos o no para afrontar esta amenaza. Cuando nosotros tenemos más recursos, quiere decir que menos cosas vamos a percibir como amenaza, o sea que menos miedo vamos a tener. Pero si nosotros tenemos pocos recursos, muchas cosas que nos pasan en la vida nos van a parecer como una amenaza. Entonces, si nosotros nos imaginamos que vamos caminando por el bosque y aparece un león, obviamente ahí el miedo va a mandar una señal de, oiga, prepárese porque viene un león. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que la amenaza claramente es el león y vamos a ver si contamos con los recursos para afrontar a este león. Entonces, si digamos sí tenemos los recursos, pues ya el miedo va a bajar y vamos a poder enfrentar al león. Pero si digamos nosotros nos damos cuenta que no tenemos con qué enfrentar al león, pues nos podemos preparar, bueno, con las herramientas que nos sean útiles para, obviamente, pues enfrentar al león. Obviamente en la vida cotidiana, pues no creo que muchos de nosotros no, nos encontremos con leones, pero eh, en términos de la vida cotidiana nos da miedo muchas cosas. Una de las cosas más comunes que nos da miedo es hacer nosotros mismos, a expresarnos como realmente nosotros queremos, a decir lo que realmente sentimos. Y a la base de este miedo está el miedo al rechazo, el miedo a la desaprobación, el miedo a que no nos acepten. Entonces digamos que lo importante es poder escuchar ese miedo, no ignorarlo, porque ¿qué pasa cuando nosotros ignoramos ese miedo? Cuando nosotros no escuchamos el miedo, pues este va subiendo el volumen para poder ser escuchado. Y cuando ya el miedo sube el volumen de una manera exagerada, es cuando nosotros tenemos ataques de pánico, cuando nosotros tenemos ataques de ansiedad, o por ejemplo las fobias también, que son como unos miedos irracionales, es porque el miedo se encapsula en un tema y obviamente en ese tema como que lo hace más grande precisamente para ser escuchado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar ese miedo porque ese miedo nos ayuda a prepararnos para superar y para enfrentar los retos de la vida. Entonces, con el ejemplo de el miedo al rechazo y el miedo a la desaprobación, imaginémonos en una situación que para nosotros sea importante, ¿sí? Que sea el trabajo, sea una situación social, que sea con nuestra pareja o con nuestros padres. Digamos que nosotros en ese momento queremos expresar algo, ¿sí? Tenemos ganas de sacar algo de nosotros, ya sea algún pensamiento, alguna palabra, alguna acción, alguna actitud, algún gesto, pero nos contenemos. Cuando nos contenemos, vamos a ir a escuchar qué es lo que pasa, ¿sí? Puede ser que simplemente no nos expresemos porque nos damos cuenta de que no es el momento adecuado, entonces ahí no es el miedo. Pero supongamos que lo que sentimos es miedo. Entonces lo primero es que identificamos el miedo, lo validamos, aceptamos su presencia, ¿sí? Entonces decimos, ah, ok, lo que tengo es miedo, perfecto. Después de eso, podemos ver si contamos o no contamos con los recursos, ¿sí? Entonces ya sabemos que lo que la amenaza es que no nos aprueben o que no nos acepten. Obviamente esa amenaza puede ser que nos critiquen, que se burlen de nosotros, que no nos vuelvan a hablar, que, no sé, nuestra pareja nos termine, que nos echen del trabajo, ¿sí? Entonces esa es la amenaza, ¿sí? Obviamente detrás de eso siempre está que no nos aprueben. Entonces, digamos que ahí yo pienso, ok, digamos que yo hago lo que quiero y me critican. Ok, entonces, ¿tengo los recursos para enfrentar la crítica de los demás? ¿Qué pasa si efectivamente yo hago algo y lo que recibo son críticas? Entonces, si yo, digamos, pienso, ok, pues si me critican, realmente
pues no va a pasar nada. O sea, realmente tengo los recursos para afrontar la crítica, como que no, pues no me afecta tanto realmente. Entonces, si nos damos cuenta de eso, quiere decir que sí contamos con los recursos para afrontar la crítica y ya el miedo se desaparece porque ya fue escuchado, porque ya le prestamos nuestra atención y porque él ya cumplió su función. Entonces, perfectamente ahí decimos, bueno, chao miedo y ya sabemos que contamos con ese recurso para el resto de nuestra vida. Porque a veces nosotros creemos que no tenemos los recursos, pero resulta que sí los tenemos. Pero digamos que efectivamente yo pienso, no, donde a mí me critiquen por decir esto o por hacer esto, yo me muero. O sea, yo no vuelvo a mi lugar de trabajo o no le vuelvo a hablar a esta persona o mejor dicho, la vergüenza me trágame tierra, ¿sí? Entonces yo ahí digo, no, pues obviamente no cuento con los recursos para afrontar la crítica. Entonces, ¿cuáles son los recursos que yo necesito para afrontar este tipo de situaciones en mi vida? Entonces, digamos que nosotros empezamos a ver qué es lo que se necesita para afrontar la crítica. Bueno, yo pienso que puede ser la seguridad en mí misma, la autoconfianza. Yo digo, ok, perfecto, ese es el recurso que necesito. Necesito aprender a desarrollar mi autoconfianza, necesito aprender a desarrollar la seguridad en mí misma. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear un plan. El plan es súper importante porque es el cómo. Y ese plan, todos los planes que nosotros tengamos para lo que sea, para superar el miedo, para hacer una casa, para lo que sea, el plan lo que nos da en la vida es seguridad, nos da estabilidad. No quiere decir que creemos un plan y lo sigamos rígidamente y ese plan no pueda ser flexible. No, o sea, se pueden cambiar las cosas, todo puede cambiar, uno puede ser flexible al plan, pero digamos que cuando nosotros tenemos un plan, ese plan nos da una estabilidad, ¿sí? Entonces empezamos a crear el cómo, el paso a paso. Entonces primero voy a hacer esto, segundo voy a hacer esto, después voy a hacer esto, porque si nosotros no tenemos plan, pues sobre qué piso, sobre qué base empezamos a dar los pasos. Entonces es importante que tengamos un plan para empezar paso a paso, ¿sí? Puede ser ir donde un coach, ir donde un terapeuta, porque muchas veces nosotros identificamos lo que nos pasa, pero no sabemos cómo hacer para superar eso. No sabemos, o sea, no tenemos los recursos. Entonces hay personas que están, pues que nos van a ayudar a eso y es parte de nuestro plan, ¿sí? O sea, es parte de nuestro recurso. Nuestro recurso es ir a terapia o, por ejemplo, comprar un libro o hacer meditaciones o buscar videos en YouTube. Entonces ahí ya vamos a poder tener un plan que vamos a seguir paso a paso para superar este reto, para aprender ese recurso y obviamente a medida que vamos aprendiendo el miedo va disminuyendo. Lógicamente hay momentos en que no es de la noche a la mañana, sino que todo es un proceso, pero finalmente vamos a poder superar el miedo y ya vamos a saber cómo superarlo en el resto de las situaciones de la vida. Entonces, bueno, espero que sea muy útil esta información, que se atrevan a superar sus miedos y que me cuenten cómo les fue con algún miedo que quisieran superar. Bueno, espero que pasen un excelente día. Chao pues.